perdonarnos, de rescatarnos, de mirarnos con ojos diferentes a como nosotros nos vemos. Y bendigo al Señor porque en esta noche puedo estar aquí para compartir, seguir compartiendo algunas de las cosas que ya se han empezado en ese seminario de identidad. Mientras estaba sentada, hacía memoria de que ya vamos, este es el tercero, ¿verdad? Y este es el tercer seminario que tenemos. Y yo le decía al Señor, wow, Padre, qué bueno eres, porque aunque parece sutil, aunque parece simple, tú te encargaste de poner en el corazón de nuestros líderes lo que necesitábamos saber este año. Tú te tomaste tiempo para pensar en nuestras necesidades y traernos palabras acorde a esa necesidad que tenemos, con la intención de que podamos seguir caminando. Y no solamente caminando, sino caminando mejor cada vez. Que podamos ir fortaleciéndonos en ti. Entiendo que ese es el propósito de este caminar. Todos sabemos que es un camino de por vida, ¿verdad? Larguito. Pero la idea es que podamos ir ejercitándonos en el camino y al mismo tiempo disfrutándonos en el camino. Hoy vamos a continuar con el tema de identidad. Yo sé que ya ustedes tuvieron esa dicha de poder tener ese primer encuentro de identidad. Y lo que vamos a hablar hoy, aunque es de identidad, pero también es como una parte de la identidad que, bueno, ya ustedes verán ahí en el camino porque es como un poquito cosita, diría yo. Pero independientemente de que sea cosita, yo creo que ustedes lo vieron el tema en toda la promoción que se ha hecho. Dicotomía de la personalidad. Le confieso, cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, ¿con qué rayos se comerá eso? ¿Qué? Yo le he dicho muchas veces, yo soy psicóloga, se supone que eso está parte de mi rama, y dije, pero dicotomía. Créame que, por lo tanto, yo entiendo que quizá alguno de ustedes, haya pensado lo mismo cuando lo leyó y diría, pero dicotomía, ¿qué será lo que viene? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche, entender un poco ese concepto y cómo nos afecta en nuestra identidad y, por así también decirlo, parte de nuestra identidad en nuestra accionar. Pero antes de pasar allá, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es identidad. ¿Cómo se concibe la identidad? Hay tanto que hablar de identidad que yo estoy segura que si muchos, 5 o 6, nos paramos a hablar aquí de ella, vamos a decir siempre cosas diferentes. Pero podría decirle que en el término de identidad es lo que nos identifica, por empezar con lo más llano. Es lo que nos identifica con un grupo específico y lo que nos identifica fuera del grupo. Me explico. Cuando nacemos tenemos la identidad, nosotros somos primero seres humanos, ya pasamos a un grupo, ahí estamos identificados. También somos hispanos, aparte de eso somos dominicanos, también pertenecemos a una familia. Todo eso es parte de nuestra identidad que nos sitúa dentro de un grupo grande. Pero al mismo tiempo yo soy una persona única e irrepetible que me va a diferenciar de todo este conjunto en el que yo nací y con el que me identifico. Entonces podríamos decir que identidad es esa autenticidad que me define, es esa forma singular que soy yo, es esa manera también en cómo yo percibo esa singularidad en mi vida y cómo la proyecto a otros. Ok, yo pensé que le iba a acercar, pero... y como la proyecto a otro. No obstante, la identidad me hace, aparte de que yo sea parte del grupo, me marca. Y como es algo que vamos a adquirir desde pequeño y que nos va a acompañar toda la vida y que nos habla de que es auténtico, de que nos hace único, de que somos irrepetibles, sería bueno ver cómo se forma la identidad. Lo primero que nosotros encontramos es que lo primero que nos da identidad es el nombre. Incluso las leyes de nuestro país dicen que todo ser humano, todo dominicano tiene derecho a un nombre. Todo el que nace, todo ser humano tiene derecho a un nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre? Si nosotros nos vamos a lo que es la Biblia, a lo que es la antigüedad, vamos a ver una secuencia de la importancia que le daban los antiguos a seleccionar el nombre. Por ejemplo, a mí siempre me ha cuestionado que cuando Raquel, esposa de Jacob, tiene su último hijo,
que muere en el parto, lo último que ella exhala a decir es poner el nombre a su hijo. Pero mire qué nombre más bonito le puso. Le puso Benoni. Aún sin significado suena raro, ¿verdad? Pero aún el significado es peor. Dice, el hijo de mi dolor. Ella sabía que se iba, ya sabía que estaba en el umbral de la muerte. Sin embargo, no quería irse sin marcar el hijo y precisamente decide ponerle el hijo de mi dolor. Jacob, que está escuchando lo que dice su mujer y que tiene una conciencia clara de lo que significa el nombre, porque ya él mismo pasó por un nombre que lo marcó y que lo arrastró por mucho tiempo y que recibió un cambio de nombre, automáticamente dice no. No se va a llamar así, se va a llamar Benjamín, la mano derecha de papá. Wow, qué cambio tan radical. Del hijo de mi dolor, del hijo de mi amargura, del hijo de mi tristeza, a la mano derecha de mi papá. Entonces, el nombre es importante. Por eso nos debemos a todos los que están por parir. Les recomiendo, tómese tiempo para usted elegir el nombre que le va a poner a su hijo. Porque el nombre es la primera parte de nuestra identidad. La segunda parte de nuestra identidad la formamos en nuestro hogar cuando nacemos. Nuestros padres, nuestra madre específicamente, nos da una percepción de lo que es el mundo. Si fuimos recibidos con amor, si fuimos recibidos con cariño, si fuimos recibidos con cuidado, es allí donde vamos percibiendo cómo es el mundo en el que vamos a vivir. Nuestros padres nos transmiten una herencia de identidad que viene de la herencia y de las concepciones que ellos mismos tienen. Es como una pequeña extensión de lo que ellos son y nos la van a pasar a nosotros. Entonces nuestra familia, la forma en que nuestra familia vive, la forma en que nuestra familia se comporta, las creencias que tiene la familia va a formar parte de nuestra identidad. Es por eso que las familias no delegan la formación de sus hijos en la escuela, ni en la iglesia, ni en nadie. La familia es la que debe de formar a los hijos. La educación se da en la escuela, pero la formación se debe dar en casa. Somos nosotros los padres los responsables de forjar esos cimientos de la identidad de nuestros hijos para asegurarnos de poner cimientos sólidos y asegurarnos de poner una identidad clara como debe de ir. Es muy triste y lamentable que por parte del sistema muchos de nosotros delegamos esa parte a lo que es la sociedad, que es la que también cumple otra función en lo que es la construcción de nuestra identidad. Pero cuando familia no nos está formando, cuando familia no me está transmitiendo la identidad correcta, entonces la sociedad es la que va a formar el resto de lo que falta de mí. Y obviamente las experiencias que yo tenga ahí. La cultura en la que yo estoy creciendo. Por años nosotros decíamos en psicología que los dominicanos teníamos un defecto y es que veníamos como una falta de identidad clara de quiénes éramos. Y por eso todo el que venía de por allá afuera, si decía que salió, que viene de otro país, lo abrazábamos y lo recibíamos como que lo que él decía era bueno y válido. Porque teníamos una tendencia a sobrevalorar lo que era extranjero y a minimizar lo que era nuestro. Y eso venía arrastrándose de nuestra cultura, de los indígenas, de nuestros antecesores que estuvieron ahí. Nos enseñaron de alguna forma a despreciar lo nuestro y a exaltar lo extranjero. Y por eso había también como esa necesidad y esa cosa de la gente querer irse del país, fuese en Yola, fuese como fuese, no importa si tiene que divorciar y casarse allá otra vez, pero el punto es que hay que irse porque allá es mejor que aquí. No importa que yo vaya a fregar, trapear, no tiene que ver eso, porque estaba metido en nuestra conciencia y formó parte de nuestra identidad de que nosotros no éramos suficientes. De que el ser dominicano no es suficiente para ser bueno, ni para ser inteligente, ni para ser destacado. Entonces, la cultura, la sociedad se encarga de darnos un poco de esa identidad y las experiencias que tenemos en ella nos van forjando. Y es así como nosotros aprendemos a ver desde nuestro punto de vista qué es la vida y cómo debemos de manejarnos en ella. Aprendemos también todo lo que tiene que ver con su interacción. Es interesante, el libro de Proverbios dice en el capítulo 22, versículo 6, es por eso que la palabra establece, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros solemos asociarlo mucho con, bueno, si lo instruimos en la palabra de Dios, no se va a apartar de él, es una realidad.
pero también si es instruido en otras cosas, tampoco se va a apartar de él. Porque no tiene que ver con aprender a hacer un oficio, no tiene que ver ni siquiera con cómo se va a mover, tiene que ver con la forma en que él está percibiendo la vida, con la forma en que él percibe a Dios y con la forma como él se percibe dentro de esa vida. Por eso es que tan importante que esos cimientos se echen desde la infancia, porque allí es que empieza nuestra zapata. Y la Biblia nos dice que nos instruyamos, porque cuando crezcamos no nos va a apartar de ello. Y eso puede ser positivo, puede ser negativo. Si usted fue instruido en la palabra del Señor y fue instruido a tener una identidad clara, pues usted tiene una ventaja. Pero si usted tuvo una instrucción distorsionada, si a usted se le enseñó que usted para valer en esta vida usted tiene que hacer muchas cosas, entonces usted crece con ese concepto y lo arrastramos en todo lo que nosotros hacemos. Lo que aprendemos en nuestra niñez nos acompaña. Y es interesante porque no es que nos sentamos a decir, mira, yo lo voy a hacer, es que se da de manera involuntaria muchas veces y de manera no intencional. Por eso vemos que a veces las cosas con las que peleamos en nuestra casa porque nos molestaban, ver a nuestros padres pelear, vamos a poner una pareja que peleaba y nosotros ver a nuestros padres discutir y maltratarse, y nosotros hasta nos rebelábamos a eso y decíamos, mira qué mal se tratan, yo no quiero repetirlo, pero nos casamos y si nos descuidamos nos vemos en el mismo círculo. Y a veces hasta nos frustramos y decimos, ¿por qué estoy haciendo lo que yo no quiero hacer? Y es por un patrón que se insertó en nosotros, en nuestra identidad, cuando íbamos formándonos y nos va arrastrando hasta ciertas conductas. Tal como nosotros nos concebimos, así vamos a actuar. Tenemos un ejemplo también positivo de lo que es la identidad, yéndonos ya a la Biblia. La identidad la podríamos también describir como una continuidad, es una permanencia de la esencia a través del paso del tiempo y de los procesos. Sea cual sea el tipo de identidad, se puede describir así. Nosotros vemos en la Biblia un buen ejemplo de una identidad clara, centrada y apropiada. Vemos lo que es José. José crece en su familia de origen, crece conociendo que hay un Dios verdadero, crece conociendo que él como hebreo, como hijo de Jacob de Israel, tiene un Dios al que le debe de servir, y eso se inculcó en sus tiempos pequeños y se formó en él. Y llega un momento en que José es arrancado de su tierra y vamos a llevarlo a una cultura completamente diferente. Sale incluso de este pueblo que todavía estaba así medio nómada, a caer en una de las civilizaciones más antiguas como es Egipto, completamente desarrollado, con dioses y todo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en José? Nosotros vemos en toda la trayectoria de José una misma identidad. Lo vemos ser esclavo, y lo vemos ser esclavo pero como siervo del Dios Altísimo. Lo vemos en la casa de Potifar prosperando, pero lo vemos próspero como siervo del Dios Altísimo. Lo vemos en una prueba, y una tremenda prueba, donde te calumnian, donde lo llevan a la cárcel. José podía decir, mira, Dios me abandonó, yo he sido fiel, mira todo el tiempo que yo tengo aquí, mira, eso es lo que yo he cosechado. No, menos yo voy a dejar esto. Sin embargo, él fue a la cárcel como siervo de Dios. En la cárcel permaneció como siervo de Dios. Y algo importante, cuando llegó a la cúspide, a la cima, también llegó siendo siervo de Dios y continuó siendo siervo de Dios. Vemos una misma esencia en diferentes trayectorias, en diferentes procesos, porque eso es lo que nos ayuda cuando tenemos una identidad clara de quiénes nosotros somos. Puede cambiar los tiempos, pueden cambiar la plataforma donde yo trabajo, me puede cambiar incluso el lugar donde yo vivo, puedo estar fuera de mi familia, pero yo sigo siendo la persona que determiné ser, la persona que vine siendo construida. Eso nosotros lo vemos ejemplificado en José. Y algo importantísimo, que cuando caminamos así, entonces somos fructificados en el lugar donde somos plantados.
en todo lo que José hizo, la Biblia describe que fue prosperado. Y él mismo exclama con uno de sus hijos y dijo: el Señor me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Su identidad estaba clara, que él era el siervo del Señor y que todos los beneficios que podía recibir era gracias a que él era siervo del Dios Altísimo. Ahora bien, esa es la identidad que tenemos. Esos son los procesos de identidad. ¿Dónde entra la dicotomía de la identidad? ¿Qué es en sí la dicotomía? Si hacemos un estudio, nos vamos a dar cuenta que la dicotomía no es algo malo. Porque la dicotomía se refiere a cambios, significa fragmentar en dos, significa dos conceptos complementarios. Si pudiéramos decir en términos religiosos, una dicotomía sería el cielo y el infierno. Ambos están. Son completamente opuestos, pero están ahí. En medicina también la dicotomía se puede observar de manera clara. En todos los aspectos, según lo que estudié, la dicotomía es buena, excepto en la identidad. Porque no podemos fragmentarnos en dos partes, y menos ser dos partes opuestas. Cuando eso pasa, dejamos de tener una identidad saludable y coherente y nos convertimos en una identidad enfermiza que nos arrastra a una serie de acciones que entonces traen como resultado consecuencias negativas para nuestra vida. En todo puede suceder menos en nuestra identidad, porque de hecho parte de la definición de la identidad es que es una totalidad, es la forma en que yo soy, es lo único, es la esencia de lo que yo soy. Y yo no puedo ser dos personas en un cuerpo. Y si yo no puedo ser dos personas en un cuerpo, tampoco puedo pensar de dos maneras diferentes. Y si no puedo pensar de dos maneras diferentes, no puedo actuar de dos maneras diferentes y contradictorias. O soy una cosa o soy la otra. No hay forma de que podamos ser las dos. Incluso Santiago, refiriéndose a la lengua, decía, la boca, que una fuente no puede dar dos aguas, que no puede estar amarga por un lado y dulce por el otro. Entonces nosotros, los seres humanos, no podemos tener dos identidades. No podemos en un momento estar de un lado y en un momento mostrarnos del otro. En términos psicológicos, no se anda dando tanto así. Cuando sucede, es una patología grave. Ahora, yo estuve estudiando que quizá los más propensos a tener una identidad dicotómica somos los convertidos, somos nosotros los cristianos. Sí, pastora, sí. Por una realidad, por un fenómeno que pasa en nosotros que no pasa en los demás. Fíjense lo siguiente. Nosotros fuimos formados de una manera. Yo le acabo de decir que nuestra identidad empezó con el nombre, pero yo no estoy diciendo que su familia es cristiana y que buscó el nombre en la Biblia y que se lo puso ahí, aquí la que adora al Señor. No. Sabrá Dios que era lo que su familia quería con usted. Yo incluso conocí una familia que la niña se crió con nosotros en la iglesia y la familia la sacó porque ella dijo que ella tenía una luz muy grande y que tenía que servir a esa luz que no era Dios. O sea, la familia se impuso. Lo que quiere decir que las marcas que traemos en nuestra familia no necesariamente tienen que ser buenas. También les dije que somos formados por el entorno, por la cultura y por todo lo que recibimos. Pero pasa un evento. Cuando nosotros venimos a Cristo, pasa algo único y sobrenatural que solo pasa con los cristianos. Nacemos de nuevo, que es la única forma de cambiar la identidad. Para usted no ser dominicano, tiene que nacer de nuevo y nacer en otro país. Porque de lo contrario, aunque usted adopte y jure por bandera ajena o lo que usted quiera, usted sigue siendo dominicano. Entonces, la única forma de cambiar la identidad es naciendo de nuevo. Y eso es lo que usted y yo hemos hecho cuando aceptamos a Cristo. Nacimos de nuevo. Y junto con este nacimiento, nació nuestra nueva identidad. Esa identidad de hijos de Dios. Ahora aquí viene el conflicto, porque ya yo tenía una, que decidí ahora venir a Cristo, y Cristo me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿qué yo hago con la vieja? ¿Por qué es que yo le digo que somos los más propensos a una dicotomía? Porque queremos encajar la nueva identidad que recibimos de Dios a la antigua identidad que tenía Elizabeth. Y como eso no puede ser, entonces yo en un momento soy la Elizabeth transformada por Cristo, y en un momento, cuando yo quiero, soy la Elizabeth que estaba en el mundo.
Y queremos manejar esta dicotomía y este conflicto. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, una de las razones es porque yo crecí así, yo aprendí a manejarme así. Y eso me ha dado cierto beneficio, porque ya yo sé cómo manejarme en este mundo y que si me buscan me encuentran. Y ya yo sé cómo trabajar, pero lo que me dice la nueva identidad es que yo tengo que dejar que Dios haga. Lo que me dice la nueva identidad es que yo no puedo tomar la venganza en mis manos. Lo que me dice la nueva identidad es que no es por mi fuerza ni por lo que yo soy, es por Él, es por gracia, es por su poder. Entonces esto va a entrar en conflicto con un aprendizaje que yo tenía. Entonces, ahí comenzamos nosotros a pelear entre la identidad que recibimos y la que no queremos soltar. Otra que pude identificar, y en esa que estábamos nosotros peleando, precisamente de esa que recibimos, ¿sabe por qué no podemos mantener las dos? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la mente que está nuestra identidad. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es por eso la necesidad cuando venimos a Cristo de una nueva identidad. No podemos reflejar a Cristo en la manera pasada que teníamos de vivir. Aunque querramos, no podemos hacerlo. Lo viejo no puede conformarse a lo nuevo. Por lo mismo que le dije, viene con un patrón de mentiras, de engaños, de conceptos, de forma de ver la vida que no son lo que el Señor ha establecido. Pero la nueva identidad nos trae el concepto correcto de quiénes somos y la forma correcta como tenemos que manejarnos en esa vida y en esa identidad. Colosenses 3:5-17 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, si queremos que se desarrolle lo celestial. Otra razón que podemos encontrar, a veces tenemos esta dicotomía, a veces tenemos esta dualidad de pensamientos y de comportamiento, porque no queremos aceptar que somos diferentes al mundo, porque queremos ser como el mundo, porque no queremos ser rechazados por el mundo, porque no quiero ser yo la que diga que esto está mal siempre. Porque si en mi círculo de trabajo yo soy la única cristiana y todo lo que se está haciendo aquí o contradice mi principio, no quiero ser yo la etiquetada como la religiosa, como la que siempre está buscando el pero, como la que se cree mejor que todo el mundo, como la que se cree la gran cosa. Entonces es más cómodo yo estar aceptada por el mundo, es más cómodo que me aplaudan, es más cómodo yo estar entre ellos. Y muchas veces forcejeamos con nuestra identidad de lo que somos en Cristo porque queremos permanecer en ese confort de lo que el mundo nos brinda. Y es triste porque se supone que salimos del mundo porque nos dimos cuenta que estaba podrido, porque no había allí bien para nosotros. El hecho de que estemos aquí es porque en algún momento de nuestra vida nos convencimos de que en ese lugar no era donde estaba mi felicidad, no era donde me pertenecía yo. Entonces, ¿cómo es que ahora estoy aquí, pero quiero seguir de alguna manera manteniéndome allí? Y créame que yo sé de lo que le estoy hablando, porque me ha costado vivirlo. Me ha costado. Y le confieso que en algún momento también me he ido a la identidad dicotómica. No, yo mejor ni digo que soy cristiana. Mejor ni opino en este tema. Me es más fácil quedarme callada. Porque hay cosas de las que usted se puede rebalar, pero hay otras que no, como que confrontan muy duro. Y tú sabes que expresar lo que dice la palabra te va a traer problemas. Y tú prefieres dejarlo así. Porque tenemos aún esa necesidad de encajar. Y esa necesidad proviene porque no hemos entendido que no pertenecemos aquí. Estamos, pero no pertenecemos. ¿Cuándo nosotros nos podemos comenzar en eso? Miren lo que dice la palabra. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea que esta batalla va a ser así siempre. No vamos a ser aceptados.
Porque el mundo no ha aceptado a Cristo, no ha aceptado a Dios, no ha aceptado vivir acorde a los principios de Dios. ¿Cómo creemos nosotros que nos va a aceptar a nosotros que somos sus representantes? Y hay un punto importante de nosotros medirnos. En la medida que somos más aceptados en el mundo, es porque estamos reflejando menos a Dios. No hay otra forma. Y yo no le estoy hablando de que usted se convierte en un conflictivo, en una persona que esté buscando bochín. Usted sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de principios, estamos hablando de identidad, estamos hablando de proyectar lo que somos y lo que somos evidencia en lo que hacemos. No puedo ser una cosa y hacer otra, porque no se puede dar esa disparidad. Lo que yo pienso, lo que yo creo, se tiene que evidenciar en lo que yo hago, hasta en lo que yo hablo y cómo lo hablo, hasta en lo que yo visto y cómo me visto. Todo lo que somos tiene que proyectar la identidad de hijos de Dios, porque obedece a un parámetro establecido bíblicamente de lo que nosotros somos. Y la palabra dice que somos la luz de este mundo. ¿Cómo podemos ser luz si queremos andar igual que las tinieblas? Para poder establecer la diferencia, es abismal la diferencia entre la luz y las tinieblas. O usted puede encender una vela en un cuarto oscuro y dejarla oculta sin que nadie se dé cuenta. No podemos proyectar a Cristo, no podemos proyectar el amor de Dios y permanecer oculto en el lugar donde estamos o pasar desapercibido. Si proyectamos a Cristo, entonces se va a ver una diferencia y vamos a tener una guerra ahí. Entonces, por eso le decía que nosotros somos propensos a esa dicotomía. Ahora bien, ¿somos llamados a tener esa dicotomía? ¿Somos llamados a esto? ¿Podemos hacerlo así? ¿Podemos caminar en estas dos direcciones? Y en la iglesia nosotros hacer una cosa y cuando salimos de aquí, wow, Transformers, somos otros. No, mire, me ha pasado en escenario que he visto personas exponiendo un tema tan dulce, tan suave, que me ha convencido de que una persona afable. Y después me he acercado en otro escenario y veo que me dice, Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Salió como un ogro diferente. Choca tanto, pero a veces nosotros somos así. A veces nosotros aquí en la iglesia somos tan mansos, tan llevaderos, tan dulces, tan afables, pero cuando salimos de ahí caemos en los contextos donde estamos. Parece que nos quitamos la ropa de Cristo y nos ponemos la ropa del mundo que traíamos. O dejamos la identidad de Cristo aquí y tomamos la identidad del mundo porque hay que ser así, porque no me puedo dejar pisotear, porque esto, porque aquello, porque aquello, porque aquello. Y tenemos un sinnúmero de argumentos. Y no se trata de, si tenemos la identidad de Cristo, tenemos que vivir y proyectarlo a Él. No podemos andar en una dicotomía. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Miren, un ejemplo bíblico, le di uno de identidad clara, de una persona que nunca entendió su verdadera identidad y que caminó como en las dos aguas y que estaba así como dicotómico. Saúl, el rey Saúl. Este hombre es elegido por Dios. Este hombre es llamado con un propósito tan puntual. En el pueblo de Israel nunca habían tenido un rey. No fue electo por el pueblo que lo llamó, ven tú. El mismo Dios le dijo a Samuel, ese es el rey. ¿Usted se imagina que lo señale el Señor a usted para ser el rey? Que lo llame. Sin embargo, si nosotros vemos la vida de Saúl, Saúl nunca entendió la identidad que él recibió. Él nunca entendió a lo que a él se le llamó y lo que a él se le puso y la autoridad que lo revistió. Tanto así que los reyes son por dinastía y la dinastía de Saúl no siguió, no le pudo dejar de herencia a su familia seguir en el trono porque él nunca lo entendió y vivió de espalda. En un momento vemos a Saúl adorando a Dios, en otro momento lo vemos en una fiesta pagana, en otro momento lo vemos llamando a Samuel para consultar, pero en otro momento lo vemos a él siendo sacerdote. Y en un momento umbral de su vida lo vemos consultando a una divina. ¿Usted sabe lo que significa eso? El ungido de Jehová, con la identidad de hijo de Dios, el que iba a guiar al pueblo de Israel, el que iba a ser el reflejo de Dios para el gobierno de ese pueblo, consultando al diablo. Pero no es tan difícil que a veces nosotros nos encontramos consultando a todo menos a Dios.
Y que a veces nuestro parámetro de lo que nosotros somos, de nuestro accionar, de nuestro hablar, de nuestra conducta, no es el que dice la Biblia que es en base a nuestra identidad, sino lo que el mundo ha dictado. Y que como tenemos lo que llamamos crisis de identidad, que el cristiano no tiene por qué tener crisis de identidad, nos vemos buscando, ¿a dónde vamos nosotros a consultar? ¿Quién es tu marco de referencia? Porque eso habla mucho de la identidad que tienes. ¿A dónde vas a buscar ayuda cuando la necesitas? Entonces Saúl nunca pudo entender la identidad que tuvo. Ahora bien, nosotros lo hemos entendido. Hemos entendido que nacimos en Cristo Jesús, que no podemos andar en dos lugares, aunque querramos, no podemos reflejar dos personalidades. Obviamente estamos reflejando una y engañándonos con otra, porque no podemos reflejar las dos. ¿Qué podemos nosotros hacer por esto? La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. La Biblia nos habla de una transformación del entendimiento. Y es una forma de nosotros poder entender lo que nosotros somos. El cristiano no piensa en lo sobrenatural de una forma y en lo secular de otra forma. Todo lo que existe pasa por la mente de Cristo, que es la que nosotros tenemos. Nosotros vemos todo lo que hay en el mundo físico a través de la mente de Cristo, porque eso es lo que dice la palabra. No hay dos formas de interpretar esta vida, no hay dos formas de caminar, hay una establecida, y todo lo que nosotros seamos debe ser filtrado por esa forma de caminar. Si nosotros queremos andar en una identidad de hijos y no una identidad dicotómica, debemos de cambiar la manera de pensar. El yo puedo, el yo no puedo, o yo nací así, a mí me formaron así. Ya eso no va con nosotros, porque usted tiene una nueva identidad en Cristo. Y la Biblia lo dice, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Si nosotros queremos dejar de andar en dos aguas, de tener dos pensamientos, una batalla interna, debemos desarrollar intimidad con el Padre que nos da identidad. Si en la tierra quien nos da la primera identidad son nuestros padres, una identidad que viene del cielo obligatoriamente tiene que estar en consonancia con el Padre. Si nosotros no desarrollamos intimidad con Él, no vamos a reflejar su identidad, no vamos a tener identidad de hijos sin tener comunicación con el Padre. No vamos a tener identidad de hijos si no leemos lo que el Padre ha dicho, si no tenemos una relación con la palabra, si no la estudiamos y la aplicamos. No hay forma, porque debemos de entenderlo. Esos son conceptos que nos entraron en el mundo cuando crecimos. Y en esta nueva identidad en Cristo, es cuestión de cambiar ese concepto para introducir lo que Él ha determinado que nosotros somos. Es lo que Él ha determinado. Y en nueva identidad, algo que le va a parecer quizás curioso, júntese con la gente que es como usted. Camine con los que son hijos. Haga mejores amigos con los que son hijos. Haga vínculos con los que son hijos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz y las tinieblas? Yo me deleito cuando el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es un sentimiento común de lo que son hijos, de adorar, de deleitarse en la presencia del Señor. Y no nos permite entonces andar en vía contraria. En la medida de que queremos hacer morir lo terrenal, nuestra antigua identidad, para ir encaminándonos a la identidad en Cristo, es cuestión de haciendo morir esas cosas y apropiándonos entonces de las otras cosas que nos identifican como hijos de Dios. Nehemías decía en su oración, escúchame Señor, escúchanos a los que nos deleitamos en darte honra. ¿Sabes lo que significa eso? Que nuestra identidad de cristiano no es una amargura, no es una carga, no es un peso, no es porque lo hago, porque no, es un deleite continuo servir al Señor. Y si usted no está experimentando ese deleite, es un momento de una revisión. Porque ser cristiano no es una carga. Ser cristiano es un deleite, es un gozo, es un regocijo, es un bienestar producto de esa relación con Dios. Por lo tanto,
¿qué podríamos decir para cerrar la noche de hoy? De todo lo que hemos oído, de todo lo que ustedes han oído ya, ¿qué podríamos decir? Si la mayoría de esas cosas nosotros las sabemos. Entonces es cuestión de determinarnos. Es cuestión de yo determinar lo que yo voy a hacer. ¿Cuál de las dos identidades yo voy a aportar? Porque con las dos no me puedo quedar. O yo soy hijo de Dios o yo soy criatura de Dios, pero las dos cosas yo no puedo hacer. Y es importante saber que Dios hizo todo para que nosotros podamos elegir bien. Mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Nos hizo hijos de Él. Nos habilitó para poder tener una nueva identidad. Solo falta que nosotros nos apropiemos de esa identidad. Solo falta que nosotros reconozcamos cómo vamos caminando y podamos despojarnos de todo aquello que no coincide con la identidad con la que fuimos nosotros llamados. Si nosotros no nos determinamos a caminar en esa palabra, miren, no importa cuántos seminarios hagamos, no importa. No importa quién venga y diserte, no importa. Porque al final depende de nosotros, de nuestra determinación, de lo que decidamos. Si necesitamos ayuda, ahí la tenemos. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Vení a mí. Señor dice, clama, todo el que toca se le abre. Y si no solamente es esa, si estás tan turbado que no encuentras cómo llegar al Padre, también en el cuerpo tenemos quien nos acompañe en este proceso. También quien nos ayude a encaminarnos si nos hemos extraviado, si estamos en esta dualidad de vida. Pero el punto es que hay que determinarnos a caminar en ella. Porque si no nos determinamos, nada vamos a lograr. La identidad también tiene que ver con determinarnos. Ponernos claro qué queremos hacer y hacia dónde vamos. Y eso va a determinar nuestro accionar. Qué bendición que hayas estado con nosotros compartiendo este mensaje. Si ha sido de edificación, te invito a que te suscribas a nuestro canal. El Padre quiere seguir bendiciéndote y la Iglesia Círculo de Oración ofreciéndote más contenido para que tú puedas ser edificado. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones. Dios te bendiga.